Quizás en algún momento conversando con Aruma, una de las tantas artistas que trabaja con el tema del tejido, me acuerdo que fue en la Bienal de Arte Contemporáneo, ella nos daba su visión sobre cómo pueden encontrarse rastros de historia, de vida propia, y en su caso específicamente lo veía desde el ámbito de un objeto, digamos, que puede convertirse en un espacio comunicativo, prácticamente en un lenguaje comunicativo muy lindo. Y en el caso de Elvira, a mí me llama muchísimo la atención, porque Elvira no solo trabaja el ámbito del tejido desde su comunidad, desde su familia, desde, digamos, sus antecesores, sino también desde el ámbito investigativo. ¿Hasta dónde está lo investigativo? ¿Hasta dónde está lo que aprendió de sus abuelas en esta exposición? A continuación nos vamos a enterar. Quiero darle las gracias por estar acá y la bienvenida. Querida amiga. Querida Saregui, gracias por la invitación al programa. Creo que es muy importante difundir la cultura. Genial, ¿no? Pues a ustedes por venirse. ¿Vas a estar con Ana? Eso, voy a estar con Ana. Has escogido una buena compañera. Le hemos invitado a Ana justamente porque me parece que es importante construir este puente de conectividad del arte. De repente lo ven a Elvira como algo de raíz muy tradicional y muy localista, regionalista, pero de repente no es así, también influye, digamos, en lo contemporáneo, en lo moderno, y por esa razón había pensado en ella, digamos, para que complemente a la exposición y a ver qué pensamos nosotros, ¿no? Qué bien, excelente. ¿Por qué hablar de la filosofía de los tejidos? Bueno, en este caso no es exactamente la filosofía del tejido, ¿no? Es una filosofía del pensamiento en el tema del arte. Yo siempre he tenido un autocuestionamiento por muchos años, en realidad, para poder reflexionar a fondo de cómo entendemos en términos contemporáneos y modernos el arte en los Andes, en este caso desde nosotros. Entonces, uno va explorando varias exposiciones, como por ejemplo los artistas contemporáneos, modernos de la actualidad, como que se alimentan de la cultura y de la identidad y lo lleva a la plataforma, diría, de una galería formal. Entonces, cuando va muchas personas visitando, por ejemplo, de las comunidades, o yo, otras personas que van visitando, siempre hay como un comentario, lo que decías, el chisme del arte, donde dice, queda muy vacío. Claro. Y ese vacío, ¿cómo lo construimos? Entonces yo comienzo a excavar y entender en realidad qué es ese vacío, cómo se complementa, dónde se entiende el arte moderno contemporáneo en términos de estar en una galería como un objeto y también su reflexión profunda. Ahí es donde empiezo a trabajar el tema de autocuestión, digamos, de la filosofía en términos de performance, cómo se hace el hilo, por ejemplo. Entonces, bueno, excavando un poco más a la terminología aymara, porque las terminologías específicas, hay una instrucción muy linda donde te dice, por ejemplo, gracias a la rueca puedes encaminarlo. Entonces, te preguntas, ¿cómo gracias a la rueca? ¿No soy yo quien hago esa acción? No, más bien en aymara es como que en realidad el objeto te conduce, el objeto es la que te guía. Entonces tú te preguntas en un segundo plano y dices, ¿es una complementariedad de las dos personas o hay otro más que está dentro de eso? Y ahí es donde sale bastante interesante porque ya la instrucción es en términos visuales y en términos sensoriales, que muchas veces no lo hablamos en términos académicos, por ejemplo. Hay mucha investigación académica acerca del textil, pero la mayor parte aborda acerca de la iconografía del textil, donde se habla qué significa el cóndor, qué significa la gallina, qué significa el color. Claro, los procesos sensoriales y perceptivos no aparecen en no aparecen. Entonces, cuando yo entro en esta acción de hacer, ya entiendo a fondo porque el accionar de hacerlo despierta a una multidisciplinaridad de acciones, donde, por ejemplo, dice, mira y aprenda, toque y aprenda. Entonces, cuando digo, a ver, si yo toco, ¿cómo aprendo? Me dice, escanea las texturas, entrarán por tus yemas a tu cuerpo y pregúntate cómo corre la sangre por tu cuerpo, cómo recibe en realidad tus dedos a la rueca. Y la rueca, ¿cómo recibe a ti en términos de acción de girar? Y cómo la lana se convierte en un hilo. Te das cuenta que toda esta multidisciplinaridad de acción da una complejidad de multidisciplinaridad de acciones, ¿no? De cómo recibes, cómo te conduces, cómo te hace pensar. Entonces entiendo que este performance compleja, donde está en la rueca, también es la expresión del arte que muchas veces no lo mostramos,
simplemente es una acción de hacerlo y punto. Y en muchos casos, en estudios académicos se le simplifica así, es una rueca y punto, ahí se acabó. Precisamente por eso te decía filosofía del tejido, porque es al tejido al cual tú te acercas, no imponiéndole tus métodos de análisis filosóficos o de cosmovisión de una cultura X, sino intentando entender cuáles son sus métodos. Como mismo has dicho ahora, le estás preguntando a la rueca, ¿eres tú la que haces o soy yo? Es decir, ¿tú puedes funcionar sin mí? Probablemente la rueca va a decir, no, ¿no? Es decir, no puedo funcionar sola porque hay un proceso de complementariedad. Yo creo que ese elemento debe ser muy importante cuando hablamos no solo de exposiciones conjuntas, donde tanto tú como Ana se van a complementar entre dos como dos artistas, sino también la complementación que van a tener las obras, porque habría que preguntarle a Ana si en cierta medida de los conceptos que ella parte tiene que ver también con una interpelación a sus propios conceptos en relación con el tejido o con el propio material, digamos. Bueno, es el tema de sentir las cosas, ¿no? El tema de percibir desde tu acción de hacer. Ese es el tema porque en realidad la teoría yo lo desarrollé el texto, porque más que todo le invité para que pueda tender este puente de, digamos, cómo ella lo podría ver desde ese punto de vista y a ver cómo nos va a presentar, digamos, cómo sale. Pero en términos de que es un textil, no es exactamente un textil, es la acción de hacer las cosas. Y eso tú lo puedes trasladar a varias dimensiones porque el textil es súper compleja. Te estoy hablando simplemente de un detalle de acción de hacer del hilo. Cómo construir el hilo a través de un objeto, cómo te complementas con el objeto y la persona para poder lograr un hilo. Porque como dices, ¿no? La rueca sola no puede, yo tampoco sola puedo, yo necesito del instrumento. Y gracias al instrumento yo lo voy a convertir en hilo. Esa complementariedad de la complejidad de tridimensionalidad de accionar es la que te hace pensar en tantas dimensiones, como por ejemplo uno de los casos más importantes en Aymara, por ejemplo, dice, ¿no? Kapunt injaña, ver con la rueca. La pregunta, ¿cómo yo lo veo? Y me dice, si lo vas a ver con la rueca, verás de distinta manera. Entonces yo comienzo a escarbar, en realidad, yo diría la filosofía, el pensamiento local, me doy cuenta que me abre a otras aperturas donde te habla, por ejemplo, del universo. A través de este pensamiento del hilar, cómo el universo se hila por sí sola, que tiene una secuencia de lógicas para poder entender, como por ejemplo, cómo las nubes levanta hacia el cielo y cae de las nubes la lluvia, y de las lluvias empieza a brotar las semillas. Y de eso ya tienes otra vez otras semillas. Y luego sube vapor. Entonces, y el vapor exactamente. Llega a las nubes y las nubes vuelven a llover. Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, en uno de estos terminologías aymaras, en la entrada, dice Tarwaj Chiu Hamao. Y eso es realmente muy, muy, muy profundo porque dice, la lana es al igual que las nubes. Gracias a eso tenemos un hilo. Establece cierta relación, claro, qué lindo. Entonces, la verdad que nosotros a veces somos muy ignorantes porque simplemente nos preguntamos de la belleza superficial, el estallido de los ojos que te marca, pero no más allá de eso. Entonces yo creo que en ese sentido es completamente una filosofía andina muy profunda a lo que tenemos que excavar más y complementar como profesionales desde varios puntos de vista. Esa es la idea. Qué lindo. Y el hecho de lo que mencionabas al principio, ¿no? La necesidad de conectar con cierta forma contemporánea, demostrar eso en exposición. Más o menos, Elvirita, ¿cómo va a ser la puesta en escena ya en exposición? Vamos a estar por ahí luego de que se inaugure, no te preocupes. Vamos a tener las imágenes acá, pero un poco para adelantarle al público en los últimos minutos. Bueno, tenemos 3 entradas. Una de las entradas es justamente el texto introductorio de lo que conduzco, ¿no? Porque la reflexión desde una aula vertical donde tienes pizarra, lectura, pantalla, en fin, y no este término de estudio sensorial visual, que es distinta, que viene de las comunidades. Claro. Es más o menos reflexionando internamente desde donde vengo y cómo plantearía en lo contemporáneo moderno. Bueno, eso me parece bastante para que entienda, digamos, ¿no? La segunda parte es la acción de aprender a hilar, donde está un video y justamente estas 2 entradas, ¿no? Donde dice Tarwaj Chiu Hamao, ¿no? Es como la nube, la lana, que se convertirá en un hilo, que serían las lluvias, digamos, ¿no? Es muy bonita y es súper artística porque usamos un fondo muy negro oscuro, digamos, ¿no? Y luego está en la tercera parte la acción de instalar, donde digo varias entradas de terminología aymara, como por ejemplo
Irpacapu, Capunta Mayuña, ver con la rueca, lo que te estaba conversando, donde hace una instalación de un formato más de formas pequeñas y medianas, que muestra el desarrollo de la misma tecnología del hilar, que sería la rueca, ¿no? Para poder entender, porque en muchos casos lo que hacemos nosotros en la actualidad es colapsar en lo que hemos visto actualmente, claro, y no excavar el pasado y entender estos formatos. Entonces muestra más o menos estos 3 formatos de pequeño, grande, mediano en instalación. Excelente, no esperaba menos de Y ti, también el Elvirita. producto en su variación, ¿no? Como el instrumento implica, digamos, a la calidad de la textura de un hilo. Entonces uno se va a dar cuenta visualmente. Qué lindo. Lo único que me falta es que el primer día tú estés hilando allí y puedas contar todo esto mientras hila, pero no te voy a pedir eso, sé que es complicado. Pero no sé, sería como que realmente más chocante, porque allí te enfrentas, ¿no? El video todavía sigue siendo un espacio medio que lejano, pero bueno, quizás algún día te podamos ver en acción, tanto reflexiva como en la parte ya del hacer físico. Bueno, qué lindo. quizás vamos a tocarlo en un taller, ¿no? Con estas explicaciones y, bueno, probar con la gente, a ver qué hace la gente. Claro que sí, es muy lindo lo que me cuentas. 10 de julio será la inauguración. 10 de julio es la inauguración y espero que puedan pasar por este medio y, bueno, enterarnos, ¿no? De lo que estamos haciendo y proponer quizás nuevas tendencias del arte desde lo que nosotros somos y cómo nos proyectamos como nosotros, y no más bien absorber de lo que viene siempre de afuera y somos muy consumistas y no reflexionamos, digamos, nuestro ancestro, nuestro pasado, y proyectarlo a lo contemporáneo, moderno, ¿no? Sería interesante en ese sentido tender estas puentes, por ejemplo, de trabajar con artistas que plenamente dedican años y años construyendo obras de arte en textil. Qué lindo, me parece interesante, Elvirita, lo que propones, y por otro lado creo que va en total conjunción con todas las investigaciones que vienes realizando en el MUSEF. Menuda tarea, dirigir el MUSEF, ser parte de la Fundación Cultural, que es complicado, y llevar adelante tu exposición, sin duda alguna. Creo que yo amo mucho el arte y si no hago arte me moriría, pero gracias a Dios puedo desarrollar y puedo estar en equilibrio. Parte de la vida misma. Gracias, Elvirita, te agradezco mucho la visita. Muchísimas gracias. Muy bien. El 10 de julio será la inauguración, nosotros estaremos allí seguramente el 9 o el 11 para poder disfrutar de ella y a través de nuestras cámaras al menos llevarles a ustedes las imágenes de esta interesante propuesta que va más allá del simple análisis o de las simples exposiciones, sino un poco interpelar sobre lo que creemos que ya está dado por sentado. Hacemos una pausa y a la vuelta con más.